Vamos a leer la palabra del Señor entonces en esta tarde. Dice así el mensaje de la palabra del Señor para el día de hoy. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de dioses extraños. Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén y amén. Este es el mensaje de la palabra del Señor que tenemos en este día, la meditación del texto, el cual vamos a estar estudiando en esta tarde, amados hermanos. Un mensaje que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Y continuamos entonces, amados hermanos, con esta serie que hemos estado estudiando, la serie del libro de Malaquías, un retorno a la fe genuina, cuando tu adoración a Dios pierde sentido. Hoy, amados hermanos, vamos a estar meditando en estos versículos y una de las cosas que debemos entender en base a este texto, amados hermanos, es que Dios había reprendido el pecado de los sacerdotes. Él les había recordado el verdadero sacerdocio de la tribu de Leví. Esto lo vimos en el mensaje pasado, amados hermanos. Y los había llamado también al arrepentimiento y a la obediencia a su ley, amando, honrando y temiendo su nombre. De lo contrario, lo vimos la semana pasada, dice el Señor, Dios había comenzado a maldecir sus posesiones, que haría de sus vidas verdaderos estiércoles espirituales. Pero el pecado, amados hermanos, no era solo de los sacerdotes, sino que también de todo el pueblo. Y eso lo vimos la semana pasada. El pueblo era infiel y desobediente a Dios. A través del profeta Malaquías, amados hermanos, en una forma casi sutil, Dios pasa de la reprensión del pecado de los sacerdotes, ahora en estos versículos del 10 al 16, a reprender el pecado, amados hermanos, de los esposos infieles. Y la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué este cambio casi imprescindible o imperceptible en la denuncia de los pecados de los sacerdotes, pasar ahora al pecado de los maridos infieles? Y la respuesta adecuada desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, es que el esposo en su hogar es un sacerdote, es un profeta de parte de Dios, y ellos en este contexto del libro de Malaquías, estos esposos y sacerdotes no tan solamente estaban allí, sino que estaban deshonrando su compromiso con Dios
y no tan solamente el compromiso con Dios. Hablábamos la semana antes pasada sobre los sacrificios imperfectos, enfermos, cojos, ciegos, robados, ¿no es cierto? Y ahora Dios pasa a reprender como sacerdotes también del hogar, como esposo del hogar, un sacerdote y un profeta de parte de Dios. Ellos estaban deshonrando su compromiso con Dios y estaban deshonrando su familia. La falta, amados hermanos, de lealtad, aquí es un tema que es totalmente principal en este pasaje del capítulo 2, específicamente del versículo 10 al versículo 16, como lo hemos leído. Dios le da bastante importancia, ya que la palabra desleal, aquí, amados hermanos, desde el versículo 10 al versículo 16, aparece 5 veces. Por lo tanto, esta palabra desleal Dios no la pasa por alto, sino que es aquí el meollo de la cuestión donde Dios empieza a tratar con el pueblo de Israel. En la época en que vivió el profeta Malaquías, nosotros venimos viendo desde el principio, amados hermanos, desde la falta de amor, desde la falta y el rechazo del amor de Dios, en que nos has amado, dicen al principio, ¿no es cierto? Vamos pasando por una serie de comportamientos y por una serie de actitudes del pueblo de Israel. Y esto nos ha ido demostrando hasta el día de hoy y hasta ahora en este mensaje que vamos a estar tratando, nos ha estado mostrando y nos va a mostrar durante toda esta serie el estado espiritual de Israel, que era totalmente grave. Había muy poco amor sincero hacia Dios. No había interés, no había fervor por las cosas espirituales. Y como ya hemos visto, los sacerdotes, con su pereza, con su apatía, amados hermanos, eran en gran parte responsables de aquella atmósfera y de la esterilidad espiritual que había en el pueblo de Israel. Malaquías en este pasaje aparta ahora su atención de los sacerdotes y pasa ahora a examinar los síntomas del deterioro, amados hermanos, espiritual de la gente común y corriente del pueblo de Israel. Y parece que en ese tiempo había algunos que iban donde Malaquías y más o menos le decían, como muchos podemos decir hoy, porque tenemos que incluirnos, amados hermanos, en este mensaje que es para ti y es para mí, no es tan solamente para ellos en el pasado, sino que es para nosotros también. Muchos nos acercamos, como algunos de ellos se acercaron a Malaquías y le dijeron, o le dicen, o decimos muchas veces, Malaquías, sí, está bien, entendemos que esto que dices de nuestra relación con Dios es básicamente cierto, sí, pero ocurre que a veces nos esforzamos de verdad en llamar a Dios, pero Dios no me responde, Dios no me escucha la oración, entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios ya no nos hace caso, Malaquías? ¿Por qué Dios no nos responde la oración, Malaquías? En este pasaje, Malaquías responde a su pregunta, amados hermanos, y una de las cosas que debemos preguntarnos es ¿por qué importa ser leal? Y la respuesta radica en que Dios es leal. La respuesta radica, amados hermanos, en quién es Dios. Dios es el Señor, es el patrón de la lealtad. Es la gran afirmación de la santa palabra de Dios que Dios es fiel tanto en carácter, es inmutable en su poder, en su amor, en su bondad, en su santidad, en su gracia, en su propósito en el Evangelio. No tan solamente es fiel en su carácter y en sus propósitos, sino que en sus palabras y sus promesas para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas importantes que vemos aquí en el libro de Malaquías, amados hermanos, es la importancia y es el resalte que Malaquías da sobre los pactos de Dios. Y de esta misma manera, amados hermanos, vamos viendo, de esta misma manera Dios va mostrando su lealtad, pero a la vez le pide al pueblo reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como Él es fiel, como Él es leal, Él demanda de su pueblo también lo mismo, lealtad, fidelidad. Y aquí nosotros entendemos, amados hermanos, que cuando
el pueblo de Dios se aparta de Él, está siendo desleal. Y sobre todo cuando se vuelve contra otros dioses en idolatría. El pueblo de Dios no solo está llamado a ser fiel, sino que también estamos llamados a ser fieles los unos con los otros. Y dentro de lo que es la comunidad del pacto, amados hermanos, de su pueblo, la iglesia, se nos exige, amados hermanos, ser fieles, ser leales los unos con los otros. La lealtad o la fiabilidad, amados hermanos, es una gran virtud. El pueblo del Señor debe cumplir con su palabra. Y es una tragedia cuando las personas son poco fiables. Es triste cuando las personas son poco leales. Es una tragedia porque no se puede confiar en ellas y que son desleales las unas con los otros. De ahí que el proverbista, el sabio, dice en Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. En el hebreo, bondad es lealtad. O sea, lo que está queriendo decir el sabio es que muchos hombres proclaman cada uno su propia lealtad. Pero hace una pregunta, pero hombre de verdad, ¿quién lo encontrará? Por un lado habla sobre la virtuosidad de la mujer, ¿quién la hallará? Y por otro lado habla sobre la lealtad, la fidelidad del hombre, ¿quién lo hallará? Cuando Dios parece haber dejado de escuchar nuestras oraciones, lo hace por una razón, amados hermanos. A veces para enseñarnos paciencia, a veces para enseñarnos empeño, a veces para enseñarnos fidelidad, pero lo más común es que muchas veces Dios no responde a la oración es porque hay pecado en el pueblo de Dios. Es porque hay pecado en nuestras vidas. Y hay un pecado no confesado, no arrepentido. Y el problema, amados hermanos, es que sabemos, pero no hacemos nada. Y no es que Dios responda a nuestras oraciones solo si hemos pecado, porque si fuese así, claramente nadie recibiría jamás respuesta a su oración, porque nadie es perfecto. Pero lo que corta la comunión con el cielo no es la presencia del pecado, amados hermanos, sino que la tolerancia del pecado. Cuando tú toleras el pecado, amados hermanos, eso automáticamente contamina y corta la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque claramente la presencia del pecado está en nuestros corazones. Venimos de una naturaleza caída, una naturaleza perversa, ¿no es cierto? Una naturaleza pecaminosa, y el pecado está dentro de nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa está presente en medio de la vida. Pero es diferente cuando uno tolera el pecado. Y aquí debemos preguntarnos, amados hermanos, en base a esta lectura, ¿cuál era el pecado concreto que estaba dificultando tanto la comunión con Dios y la amistad con los demás en los tiempos de Malaquías? Y al ir analizando, amados hermanos, el texto, al ir viendo y analizar la situación de su tiempo, lo primero que hace Malaquías es recordar al pueblo un principio general que se encuentra en toda la Escritura. Y es el principio de la fidelidad y es el principio de la lealtad. Hoy día, amados hermanos, vamos a hablar en este sermón sobre la infidelidad en el matrimonio. Y vamos a hablar de cómo esto dificulta la comunicación con Dios. Este es un tema, por tanto, para todos los que estamos escuchando, primeramente para mí que soy esposo y padre de familia, pero también para ti, amado hermano, amada hermana. Hoy vamos a hablar sobre la infidelidad en el matrimonio y cómo esto dificulta la comunión con Dios. Por lo tanto, ¿cómo se pierde la comunión con Dios? Mire lo que dice el versículo 10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí vemos tres preguntas retóricas cuyas respuestas componen el principio general de Malaquías que quería recordarles, y era el amor pactual de Dios con su pueblo, su fidelidad. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre?
Malaquías se está refiriendo a Dios como Padre de la nación y eran uno ante los ojos de Dios. Y esto hace relación Malaquías aquí en la segunda pregunta retórica donde dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Está hablando sobre la unidad. Cuando Dios formó al hombre, a la mujer en Génesis, los creó uno solo. Malaquías aquí, amados hermanos, les responde a estas preguntas retóricas. Malaquías aquí les recuerda de cómo Dios los formó como personas, como nación, ¿no es cierto? Todos tenían el mismo origen. Pero surge una tercera pregunta retórica y es ¿por qué pues entonces nos comportamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y aquí claramente el contexto de lo que estaba sucediendo, del por qué Malaquías explica y él escribe estas palabras, es que al portarse deslealmente unos con otros, al engañarse unos con otros, estaban violando la unidad del pueblo de Dios y por tanto violando el pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Los hombres, las mujeres de Dios, no confiaban unos a otros. Y el pecar unos con otros dentro del círculo del pueblo del Señor, como también hoy dentro del círculo de lo que es la iglesia, amados hermanos, estaban pecando contra Dios. Al ser desleales los unos contra los otros, estaban pecando contra Dios. Estaban tolerando ese pecado y por eso Dios ya no respondía a sus oraciones. Por eso Dios no respondía a sus oraciones. Por lo tanto, hazte más o menos, amado hermano, la esencia y la pregunta de por qué muchas veces Dios no nos responde en nuestras oraciones. Y aquí hay una respuesta. Acabamos de ver, amados hermanos, que este pecado que ellos estaban albergando, estaban tolerando este pecado y es por eso que Dios no les respondía. Dios te habla en esta noche y me habla a mí también. El principio general que Malaquías establece es que la gente pierde contacto con Dios cuando se comportan deslealmente con otros del pueblo de Dios. En este caso, Malaquías pasa a reprender a los esposos infieles. ¿Por qué? Porque violan cruelmente la unidad y se pierde la bendición pactual de Dios. El contrato con Dios se pierde por una actitud pecaminosa hacia otro miembro del pueblo de Dios. Si una persona no le preocupa, amado hermano, lo más mínimo, su lucha contra el pecado, si a una persona no le preocupa su lucha contra el pecado, quizás tenga que hacerse primero una pregunta totalmente fundamental. ¿Soy cristiano o no lo soy? Si un creyente tolera sus pecados y los oculta en vez de ponerse delante de Dios, dejando las excusas y confesándolos y arrepintiéndose, entonces, amados hermanos, su conocimiento de la presencia del Espíritu es quitado de él, sus oraciones pierden su poder y su servicio no da fruto. Hoy en día muchos cristianos que dicen ser cristianos están viviendo en pecado, guardando el pecado en sus corazones, tolerando el pecado en sus corazones, pero no luchan contra el pecado. Y tienen que hacerse una pregunta. Si tú dices en este momento, joven, señorita, hermano adulto, hermano y hermana que me está escuchando, si tú dices ser cristiano, pero no te interesa en más mínimo la lucha contra el pecado que tú estás ejercitando, entonces tienes que hacerte una pregunta. ¿Realmente eres cristiano? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Ese es el precio, amado hermano, que el creyente paga por su pecado. Y lo que Malaquías está diciendo en términos del Nuevo Testamento es que pecar tanto en actitud como en actos contra nuestros hermanos es una fuente común de pecado no confesado ni tratado que impiden ahora la bendición de Dios. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué ya no siento lo mismo que sentía antes cuando el Señor me salvó y me perdonó y cuando Él llegó a mi vida? Bueno, es porque hay pecados que no han sido confesados, hay pecados que no han sido tratados y esto está impidiendo ahora la bendición de Dios. Una de las cosas que debemos entender es que la lealtad familiar
debiera unirnos, unir entre sí. ¿Por qué? Porque tiene un Padre que los ha creado para que sean un pueblo, una familia. Dice las preguntas retóricas del versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿Por qué estamos divididos? ¿Por qué somos desleales y pertenecemos al mismo Padre? ¿Por qué pues nos comportamos? ¿No nos ha creado el mismo Dios o te creó a ti un Dios diferente? Y si te creó el mismo Dios, ¿y por qué nos comportamos así? ¿Por qué somos desleales los unos contra los otros? Aquí debemos entender que la lealtad familiar debiera unirlos entre sí, porque tienen a un mismo Padre que los ha creado. ¿Para qué? Para que sean un pueblo, una familia unida. La deslealtad, hermanos, de los unos hacia los otros, no solamente quebranta su relación con Dios, sino que también con sus antepasados, dice el versículo 10, profanando el pacto de nuestros padres. Al momento de enseñar la oración, nuestro Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús sintió la necesidad de dar esta advertencia. Él dice ahí en Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, es simple. Dios no nos perdonará si no tenemos un espíritu de perdón y de lealtad para con los demás. Y por tanto perderemos nuestra comunión con Él y nuestras oraciones serán prácticamente inútiles. No importa, si en total la salvación no se pierde. Tienes un mal concepto de la gracia de Dios. Sí, está bien, la salvación no se pierde. Creemos en la seguridad de salvación, pero eso no te da licencia para que tú sigas perseverando en el pecado y por tanto teniendo en tu corazón falta de perdón. Porque eso quiere decir que no has nacido de nuevo. Dios nos ayude, amados hermanos, este llamado a la lealtad familiar supera de lejos, amados hermanos, todo lo que nosotros encontramos en la mayoría de lo que son las sociedades hoy en día. El pueblo de Dios es una familia especial, que tiene una relación especial con Dios, que los ha convertido ahora en su pueblo y que también con sus antepasados, porque son descendientes de Abraham. Y aquí, amados hermanos, es de suma importancia entender y prestar atención a la evidencia de que el pueblo ha sido desleal. Malaquías aquí le está hablando al pueblo de Dios. La pregunta es cuáles fueron sus pecados para que Malaquías le hablara de esta manera. Bueno, amados hermanos, en base a lo que hemos leído del versículo 10 al versículo 16, aquí tenemos 5 pecados, la cual es importante que entendamos para poder comprender la reprensión de Malaquías que hace hacia los esposos, que te hace a ti, que me hace a mí, que te hace a ti, hermana, porque no es tan solamente para el hombre, esta enseñanza también es para la mujer. Primero, el primer pecado de los 5 es que habían profanado el santuario de Dios. El versículo 11 y 12 deja bien claro que prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén y se han cometido abominaciones en el santuario del Señor. 2, lo hicieron casándose con la hija de un dios extraño, mujeres fuera de Israel que seguían siendo idólatras. 3, se han divorciado de sus esposas israelitas. ¿Para qué? Para casarse con sus mujeres extranjeras. 4, su matrimonio con idólatras tendrá por resultado que no producirán una descendencia de parte del Señor. Esto lo vemos en el versículo 15. Y por último, se habían implicado en violencia. Versículo 16. Pero para ir entendiendo esto, amados hermanos, vamos a ir analizando cada uno de estos pecados, cada uno de estos puntos para poder observar cómo se acumulaban sus pecados. Versículo del 11 al 12 dice la palabra del Señor: prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño.
Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Qué interesante aquí, amados hermanos. Qué interesante. Judá es infiel a Dios y se cometen, lo voy a leer en una versión un poco más entendible, Judá es infiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama. Los hombres de Judá han tomado por esposa a mujeres que adoran a dioses falsos. Ojalá se borre de nuestra nación, versículo 12. A quienes hacen tales cosas, sean quienes sean, y aunque traigan ofrenda al Señor Dios Todopoderoso. Ya hemos visto, amados hermanos, que el principio general que Malaquías ha establecido, y es que la gente pierde contacto con Dios al pecar contra la unidad. Nosotros vemos aquí en los versículos 11 y 12 y encontramos la primera aplicación que Malaquías hace de este principio. Y la pregunta que tenemos que hacernos, amados hermanos, es ¿qué pecado en particular estaban cometiendo los judíos del tiempo de Malaquías que estaba haciendo que Dios no escuchara sus oraciones? Y esta fue la respuesta, amados hermanos, del profeta. Y la respuesta es simple. Se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué sucede, amados hermanos? Que al casarse algunos de los judíos con gente que no era del pueblo de Dios, estaban portándose deslealmente unos contra otros. Por eso el Señor les habla en el versículo 10 y le dice, ¿por qué pues nos comportamos deslealmente el uno con el otro? Una de las cosas que debemos entender, amados hermanos, es que Dios es un Dios santo, que Él ha santificado a su pueblo y que lo llama a ser santo. Y profanar significa tratar como algo común, significa ignorar, significa violar la santidad. Significa no reverenciar lo que Dios ha santificado. Y eso equivale a hollar la santidad de Dios, a perforar la santidad de Dios, a ensuciar la santidad de Dios. Los motivos por los que Dios se oponía a los matrimonios con gente que no era del pueblo de Dios eran religiosos, no raciales. Dios no le estaba prohibiendo al pueblo de Israel que se casaran con una morenita, no. Lo que Dios le estaba prohibiendo al pueblo de Israel no tiene nada que ver con lo racial, sino con lo espiritual, con lo religioso. ¿Y qué era el concepto que aquí había, amados hermanos? Es que estas mujeres, estas mujercillas, eran idólatras, servían a otros dioses. Y aquí la respuesta para muchos jóvenes: ¿es necesario casarse con alguien que sea de la iglesia y del pueblo del Señor? Obviamente el Señor eso lo avala. De lo contrario, amados hermanos, solamente estamos pecando contra Dios. Dios les había prohibido a los judíos que se casaran con quienes adorasen a falsos dioses. Pero volviendo a la importancia de lo que es la santidad, amados hermanos, y aquí quiero entrar un poquito en detalle, y es que estaba siendo violada la santidad de Dios. Debemos entender, amados hermanos, que la familia es la primera institución divina creada por Dios. Y después de Dios es lo más sagrado que tenemos en nuestra vida. Y como esposos, tú y yo, hombre y mujer, somos llamados a ejercer un ministerio profético y sacerdotal en nuestro hogar, en específico los hombres. Todo hombre debe ser un verdadero Malaquías en su hogar, si ha de honrar y ha de temer a Dios. Debemos entender que la familia es tan sagrada para Dios que la máxima figura de comparación que Dios hace con respecto a esto es entre Cristo, el esposo, y la iglesia, su novia o esposa del Cordero. Y esa es la relación que hay entre el esposo y su esposa en una familia. Esa misma relación, Cristo, su iglesia. El pueblo, amados hermanos, quizás no decía abiertamente que rechazaba a Dios, pero estaban viviendo como si no existiera. Cristianos ateos, como se les dice hoy en día. Cristianos que viven como si Dios no estuviera presente. Hermanos, los hombres se casaban con paganas que adoraban ídolos. El divorcio era común y ocurría sin otra razón que no fuera el deseo de un cambio. La gente actuaba como si pudiera hacer cualquier cosa sin ser castigada. Y el pueblo se preguntaba, haciendo todos esos cambios, viviendo en adulterio, viviendo en el divorcio, se preguntaban, mira aquí, amados hermanos, la osadía que tiene el pueblo de Israel.
y podríamos decir la patudez que hoy en día también muchos cristianos y cristianas tienen, que al momento de hacer esto hacen lo mismo que el pueblo de Israel, se divorcian, andan de matrimonio en matrimonio y después oran al Señor y dicen: Señor, ¿por qué no me responde? La gente actuaba, amados hermanos, como si pudieran hacer cualquier cosa sin ser castigados. Y es por eso que Dios no les bendecía. No podemos separar nuestro trato, amados hermanos, diario con Dios del resto de nuestra vida y esperar tener éxito. Él debe ser el Señor de todo. Es una abominación que profana el santuario de Jehová que Él amó, dice el texto, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Estas son palabras muy severas, amados hermanos. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible que casarse con un no creyente sea profanar el santuario de Dios? ¿Sea un acto comparable a la blasfemia? ¿Cómo es posible? Bueno, hay 4 razones sencillas para responder esa pregunta. Primero, el santuario que el Señor ama es tu corazón. En él, amados hermanos, el Señor ha de tener la preeminencia. En Él ha de sentarse en su trono. En Él ha de reinar nuestro Dios. Y para esto es para lo que se hizo el corazón del hombre. La cuestión es que por su gracia, nuestro Creador y Redentor Jesucristo, que nos conoce mejor aún de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos enseña, amados hermanos. 2. ¿Por qué esta razón, amados hermanos? ¿Cuál es la razón de cómo es posible que casarse con un no creyente sea profanar el santuario del Señor? Se describe como un acto grave, una abominación, dice el versículo 11. Prevaricó Judá e Israel y en Jerusalén se han cometido abominación. Acciones horribles. Porque la persona que deliberada y conscientemente se opone a la palabra de Dios y se casa con un no creyente es una persona a la que no le importa para nada su testimonio personal en Cristo. El hogar que se forma a través de esa relación no será el tipo de hogar donde se practica la hospitalidad para compartir el evangelio con otros. Y siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber un problema. 3. Tercera razón, amados hermanos, de por qué el casarse con un no creyente profana el santuario de Dios. Y es porque esa desobediencia del mandato de Dios de casarse fuera del círculo de lo que Él ha estipulado trae, amado, consigo problemas, dificultades. Y aquí debemos hacer una pregunta: ¿por qué esa desobediencia del mandamiento de Dios de casarse dentro del círculo creyente es una abominación que profana el santuario de Dios? Quizás a algunos les haga falta ir justo a la raíz del problema para poder ver lo terrible que es ante los ojos de Dios. 4. Es abominable porque al casarse con un no creyente harás pensar a tu esposo que los mandatos de Dios en realidad no son importantes, son poco autoritativos, y le estarás ayudando a pasar por alto las cosas de Dios y espiritualmente le estarás haciendo un daño. Una de las cosas que debemos entender es lo sagrado del matrimonio y la santidad de la familia que nace del corazón de Dios. Y esto ocurrió en el principio de la creación. Eso lo vemos nosotros en el capítulo 2. Toda la ley, toda la doctrina, todo el pensamiento, toda la costumbre o conducta que atente contra la unidad de esta institución divina llamada matrimonio es de origen satánico y conduce a un camino de muerte, tanto en lo personal como en lo social. Las costumbres corrompidas, amados hermanos, son frutos de principios corruptos, y el que es falso con su Dios no será sincero ni bondadoso e íntegro con sus ciudadanos, ni menos en el matrimonio. El que no es sincero, el que no es fiel, el que no es amoroso con su esposa, no lo será realmente con otras personas ni con Dios mismo.
despreciando el pacto del matrimonio que Dios instituyó, amados hermanos, aquí en el libro de Malaquías, vemos nosotros cómo los judíos desprecian y despedían a la esposa que tenían de su nación. ¿Y probablemente para qué? Para darle lugar a esposas extranjeras. Una de las cosas que debemos entender, amados hermanos, es que la esposa tiene que ser mirada no como sierva, sino como una compañera del marido. Y esta fue la intención del apóstol Pedro en su carta y en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, cuando dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, porque para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, hay un pacto de Dios y con Dios entre ellos que no se debe tomar a la ligera. El marido y la esposa debieran continuar hasta el fin de sus vidas en santo amor y paz. ¿No hizo Dios una Eva para un Adán? Dios podría haber hecho otra Eva. ¿De dónde hizo Dios solo una mujer para un hombre? Y esto fue para que los hijos pudieran ser hechos una descendencia que les sirviera a él. Hermanos, los maridos y las esposas deben vivir en el temor de Dios. ¿Para qué? Entienda esto, para que su simiente sea una simiente buena. Hoy en día se ven muchos padres que no les interesa la educación espiritual de sus hijos, porque están tan preocupados de lo suyo, de lo personal, que su sementera no es buena ni será buena, sino que será una sementera rebelde. Y lo que Dios establece aquí en el pacto matrimonial que Él ha instituido es de ese pacto poder tener para Él siervos que le sirvan, para que su simiente sea una simiente buena. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento, que una persona fuera cortada significa que se le negaba el acceso al pueblo de Dios y por tanto la presencia de Dios ya no estaba allí, cuyo santuario estaba en medio de su pueblo. Hermanos, hermanas, no te engañes a ti mismo. Recuerda la parábola de Cristo sobre el sembrador, que nos habla de esta semilla que brota y que tiene buen aspecto, pero luego, al igual que la semilla sembrada entre espinos, que finalmente es ahogada y muere, como dice Marcos en capítulo 4, versículo 19, los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Algunas personas parecen comenzar bien la vida cristiana. Voy bien. Pero en realidad nunca han sido salvos. Y antes o después de sus vidas comienzan a sentir que lo que Cristo les exige es demasiado. Es mucho. Es mucho para ellos. Se vuelven al mundo y ya nunca regresan a Cristo. O simplemente siguen en el Evangelio, pero con un pie adentro y con un pie afuera. Hermanos, el Dios de Israel dijo que Él odiaba eliminar a las personas por su pecado, pero en su santidad debía castigar el pecado de las personas. Dios en su amor les dice que para evitar ser consumidos por el pecado, les aconseja que resguarden su espíritu. Que resguarden en su espíritu, pues aquí en el interior es donde comienza todo pecado. Los hombres hallarán que su mala conducta en sus familias brota del egoísmo, que no toman en cuenta el bienestar y la dicha de los demás. ¿Quieres saber por qué tu hija, por qué tu hijo actúa como actúa? ¿En rebeldía, en pecado? Mira tu corazón, mira lo que hay en tu alma, mira lo que hay en tu corazón, en tu ser.
Hoy en día vemos cómo la dicha se ha perdido, la dicha de los demás. Porque brota el egoísmo, que no toma en cuenta el bien de los demás, sino que, por el contrario, andan conforme a sus propias pasiones y fantasías carnales. Y lo mismo sucede con el pueblo, amados hermanos. El pueblo tenía cansado a Dios. ¿Por qué? Porque en vez de arrepentirse y volver al Señor, continuamente justificaban sus malas costumbres. Y ellos pensaban que Dios podía ser amigo del pecado, por lo cual lo insultaban en palabras malas, en conductas malas, y en esto se estaban engañando ellos mismos. Los burladores dijeron: ¿dónde está el Dios del juicio? Pero el día del Señor va a llegar. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que la situación es grave, la situación es complicada aquí? Y el pecado también. Porque los hombres israelitas se habían divorciado de sus esposas. ¿Para qué? Para casarse con las mujeres extranjeras. Y aquí hay un punto interesante que hay que entender, y es que Dios ama el matrimonio. Mire lo que dice el versículo 13 al 14. Dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nótese aquí, amados hermanos, la hermosa descripción del matrimonio en estos versículos. La mujer de tu juventud, tu compañera, la mujer de tu pacto. ¡Qué hermoso! Eran matrimonio para mucho tiempo. Se trataba de compañerismo, se trataba de sociedad, se trataba del pacto, es decir, de la promesa. Es una visión elevada del matrimonio. Hermanos, Dios ama el matrimonio y nos lo dio como un grato don. El matrimonio y la familia son santos a los ojos de Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué será que Dios requiere que un casamiento tenga buenas bases antes de que Él escuche la oración de un esposo? Malaquías da la respuesta. Y es que el casamiento no es solamente un contrato, una relación de dos vías entre el esposo y la esposa, sino que es un pacto, es una relación de 3 vías de responsabilidades y privilegios que incluyen a Dios como testigo y Señor de ese pacto. Malaquías, amados hermanos, expresa un punto de vista sobre el matrimonio que es radical conceptualmente, identificando el matrimonio como un pacto entre el marido y la esposa. Estamos estudiando el libro de Malaquías y hemos llegado a la conclusión de que debiéramos considerar la pregunta de cómo es que la gente parece perder el contacto con Dios. En tiempos de Malaquías había mucha religión vacía, había un formalismo vano en la adoración. El principio de la unión vital con Dios es algo muy importante. ¿Sabe por qué? Porque sin la relación vital con Dios, el matrimonio se vuelve un caos. Y si no hacemos todo lo que podamos para preservar, para estimular la unidad y el amor, entonces no van a tardar en venir los problemas. Y tú te preguntas: ¿por qué mi matrimonio está en problemas? ¿Por qué mi vida matrimonial está en problemas? ¿Por qué tengo problemas con mi esposo o con mi esposa? ¿Cómo está la unión vital con Dios? Y quiero que, para que usted entienda un poco esto, amados hermanos, quiero darle una ilustración para que usted pueda entender lo que le estoy diciendo. Imaginemos a un hombre que va a ver al profeta Malaquías con una preocupación de tipo espiritual, a la que quiere hablar con él en privado, de la misma manera que los creyentes van muchas veces a donde sus líderes o a sus pastores, y le dice: Malaquías, ¿sabes qué? Mi vida espiritual parece haberse secado por completo.
me siento como sin vida, me siento estéril, tengo una mujer y una familia cristiana, voy a la iglesia de forma regular, me esfuerzo en perseverar con mis lecturas bíblicas, pero no consigo nada, Malaquías. He clamado en oración a Dios una y otra vez, pero es como si no estuvieras allí. No parece responderme. Mi fe ha perdido su sentido de realidad. ¿Por qué, Malaquías? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa, Malaquías? Malaquías responde de la siguiente pregunta. ¿Cómo van las cosas entre tu mujer y tú? El hombre se molesta un poco y le dice, pero Malaquías, vengo a ti a abrirte mi corazón para pedirte un consejo espiritual sobre mi relación con Dios y tú me preguntas sobre el matrimonio. ¿Qué tipo de consejero eres? ¿Qué tiene que ver mi matrimonio con mi vida de oración privada? Y Malaquías le responde, bueno, yo estoy hablando en serio. ¿Cómo están las cosas en tu matrimonio? Yo te pregunto, hermano, ¿te das cuenta que este mismo principio es aplicable a tu matrimonio cristiano? ¿Te das cuenta que este mismo principio de comunicación, de comunión con Dios, es aplicable a tu matrimonio? ¿Te das cuenta de que esta regla general es aplicable a la actitud que uno tiene hacia su marido o hacia su esposa, tanto como la actitud que tiene hacia cualquier otra persona? Muchas veces nuestras oraciones y vida espiritual están pudriéndose y la falta de respuesta viene por el simple hecho de que hay cosas que están mal en la vida matrimonial. Por eso Malaquías, respondiendo a la pregunta de por qué el Señor no le respondía a sus oraciones, les da la respuesta a ese por qué en el versículo 14 y dice la respuesta, más diréis, ¿por qué? Y Malaquías le dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Una de las cosas, amados hermanos, que debemos saber es que Dios ama el matrimonio, hermanos, y detesta el divorcio. El Señor del pacto es testigo del matrimonio y del pacto y los defiende hablando en contra de quienes los quieren destruir. El propósito aquí, hermano, de esta enfática declaración que hace Malaquías es detener a cualquier hombre que tuviera pensado en divorciarse de su esposa para casarse con una mujer fuera de Israel. Y sobre la deslealtad que se habla aquí en el versículo 14, el cual dice, contra la cual has sido desleal, esta deslealtad en el matrimonio, dice el versículo 15, el Señor habla sobre esto y dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hermanos, una causa frecuente de la esterilidad espiritual de una persona son los pensamientos que violan el matrimonio. Por eso el Señor dice que guardemos nuestro espíritu. Recuerda que el Señor tiene, hermano, el Señor tiene acceso a nuestros pensamientos. Él los conoce, todos. Inclusive el que en este momento tú estás pensando y estás diciendo en tu corazón, este mensaje no es para mí. No, pastor, este mensaje no es para mí. Yo estoy bien. Mentira, dice el Señor. Puede que nuestros pensamientos estén ocultos a los ojos de los hombres, pero no lo están a los ojos de Dios. A Dios le preocupa enormemente y le enfurece sumamente los pensamientos pecaminosos. Por lo tanto, no debiera sorprendernos ver que Malaquías nos advierte de que esos pensamientos violan nuestro matrimonio y que pueden ocasionar que Dios no responda cuando oramos, cuando le rogamos, cuando lloramos, cuando gritamos, cuando pataleamos. Eso puede ocasionar que su bendición se aparte de nosotros. Sin embargo, no solo se trata de pensamientos perversos que violan el pacto matrimonial, como por ejemplo el adulterio, la lujuria, etc. Muchos matrimonios sufren un problema de amargura. Muchas mujeres se casan con grandes esperanzas para el futuro. No obstante, tal vez el marido quizás no haya tenido en su trabajo el éxito que parecía tener claro que tendría. Esa casa del sueño, en ese lugar precioso que se imagina la mujer, quizás no ha podido ser una realidad. Y lo más seguro es que nunca lo sea. Hay matrimonios que sufren de amargura. Y ahora hay culpa, ahora hay amargura.
Por otro lado, puede que algunas se creyeran esas verdades a medias de la liberación de la mujer. Y ahora una mujer rompe en su corazón el compromiso matrimonial pensando que podría haber tenido una vida mucho mejor sin él. Hubiese hecho todo esto sin él. Que podría haber tenido su propia carrera sin él, sin ella, sin la molestia de los embarazos, sin la molestia de los gastos. Hasta los creyentes pueden tener esos pensamientos que conducen a la ruptura del pacto matrimonial y que provocan ahora desaparición de la plenitud de la presencia de Dios y de su respuesta en nuestras vidas. Hermano, si te preguntas por qué Dios no te responde, te aconsejo que medites en tu matrimonio, en tu fidelidad. Y por otro lado, puede también estar el caso del hombre que puede pensar y decir, si tan solo pudiera volver al pasado y tener la posibilidad de escoger nuevamente. Este tipo de hombres es aquel que trata de pasar menos tiempo con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus hijas. Este tipo de hombre o marido es propenso a la tentación, a la caída, a la fantasía. Por fuera es un hombre respetado para otros y quizás es el hombre más asiduo en la iglesia, pero por dentro hay algo que anda muy mal. Hermanos, el Señor observa todas las cosas y otros pensamientos semejantes y le entristecen y le ofenden. Una causa frecuente de esterilidad espiritual son los pensamientos que violan el matrimonio. Hoy en nuestra sociedad, hermanos, el divorcio, el adulterio han pasado a ser aceptados como cosas normales de la vida. Inclusive dentro del pensamiento de algunos que dicen ser cristianos, no, si adulterar no es malo. Yo oro igual al Señor y el Señor me responde y me escucha. Mentira del diablo. Muchos piensan así, rebajando el nivel de la pureza de la palabra de Dios, la cual nos indica. Pero pastor, si todos terminan cansándose de su marido, todos terminan cansándose de su mujer, todo el mundo tontea con un poco de fantasía y de pensamientos extramatrimoniales. No se haga el santo, pues pastor. No sea un puritano hipócrita, pastor. Ciertamente, hermano, seríamos hipócritas si dijéramos que tales pensamientos nunca se nos han pasado por la cabeza y que no nos han sido motivo de tentación. Sin embargo, la cuestión es la siguiente: ¿luchamos contra ellos? ¿Luchamos contra esos pensamientos? ¿Nos esforzamos sinceramente en mortificarlos o lo estamos tolerando e inclusive hasta alimentándolo? ¿O te vas a acusar de que todos son pecadores? De que nadie es perfecto, porque esa es la típica frase de hoy. Simplemente no has nacido de nuevo. Sientes que Dios te exige demasiado y quieres saber la respuesta de por qué tu vida es así. ¿De por qué no recibes respuesta de Dios? ¿De por qué Dios no te responde? Bueno, simplemente estás encubriendo y disfrutando a la vez tu pecado en vez de luchar. Es cosa de que mires a tu matrimonio para darte cuenta del por qué Dios no te responde. Hermanos, estos versículos nos enseñan 3 cosas que el Señor hace con respecto a nuestro matrimonio. El versículo 14, el Señor nos enseña que el Señor es testigo. El Señor atestigua, dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Algunos judíos tenían que revisar el modo en que estaban pensando y que se estaban comportando con sus mujeres. Dios les estaba diciendo: tu mujer es la mujer de tu juventud, pero ha pasado el tiempo, han aparecido las canas, han aparecido las arrugas, han aparecido los caracteres difíciles y crees que puedes deshacerte de ella como si fuese un zapato viejo y quizás escoger alguna de esas egipcias. Te deshaces de ella en tus pensamientos. Y una de las cosas que no se debe olvidar, amados hermanos, y que no debemos olvidar, es que el matrimonio es una invención no del hombre, sino que es una institución formada por Dios.
Lo que la gente olvida es que al casarse hicieron una promesa, un pacto, no ante el registro civil, no ante el pastor, sino ante un Dios vivo. Dios es y fue testigo de ese pacto. Por eso el versículo 14 dice que Él ha atestiguado. Y Él tomará medida si alguna de las partes comienza a pasar por alto su promesa. Él atestigua, hermano. ¿Te acuerdas cuando prometiste amar y cuidar a tu esposa? ¿Sabes lo que significa cuidar? Cuidar significa apreciar. Cuidar significa proteger con dedicación. Cuidar significa proteger con dedicación y cariño, en guardar en la mente y en el corazón donde le prometiste a tu cónyuge, en tu pensamiento, darle un lugar de amor exclusivamente para ella. Prometiste que estarían casados, no solamente en cuerpo, sino que en espíritu. Y el Señor fue testigo de eso. Y si dejas que tu mente juegue con tus pensamientos de separación de tu mujer o de tu marido, Dios te hará probar lo que se siente estando separado de Él. Dejará de tener comunión contigo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿no es tu matrimonio un ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia? ¿Entre tu alma y Dios? Hermanos, el Señor también busca, versículo 15, porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues, dice, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Yo le hago una pregunta aquí a los papás que me están escuchando. ¿De dónde saca un niño su primera impresión de cómo debe ser el Padre de los cielos? Está claro que su idea de paternidad dependerá en gran parte de lo que sea su propio padre. Yo te pregunto, padre, madre, ¿qué ven tus hijos en ti? Nuestros matrimonios han de servirles a nuestros hijos como ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que tus hijos ven en tu matrimonio, hermano, hermana? ¿Ven peleas? ¿Ven críticas? ¿Ven violencia? ¿Ven humillación? ¿Ven que a uno de sus padres solamente le importa más su trabajo o su carrera que su propio matrimonio y familia? Nuestros matrimonios son como la higuera de las cuales el Señor espera recoger fruto. ¿Por qué? Porque Dios busca una descendencia para Él. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Crees que tus hijos, al ver el modelo de tu matrimonio, quisieran servirle a Dios? Nuestros matrimonios no son solamente para nosotros, son para el Señor. Y al venir Él a recoger el buen fruto de nuestros matrimonios, yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿sucede como la higuera que no dio fruto y fue maldecida? ¿Por qué Dios no encuentra frutos? La rebeldía de los hijos muchas veces, amados hermanos, viene y proviene del mal ejemplo de los padres. El nombre de Dios ha sido deshonrado en la mente del hijo a causa de lo que ha visto en el papá o en la mamá. Y esto es grave, hermanos. No nos debiera sorprender ver que Dios se aparta, que Dios se aleja, que Dios cierra su oído. Las palabras, los actos negativos en un matrimonio comienzan en la mente de la pareja. Por eso Dios dice, guardaos en vuestro espíritu, versículo 15. Pero no tan solamente el Señor busca o el Señor atestigua, sino que el Señor aborrece, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y vamos a traducir la palabra al Señor porque aquí quiero dar otra versión, pero dice, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo voy a leer en la versión PDT. El Señor de Israel, el Todopoderoso dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad, dice el Señor. Hermanos, Dios no ve el divorcio del mismo modo que nuestra sociedad hoy la ve. Para Él no es un asunto
trivial. Una de las razones es que todo divorcio es tanto un síntoma como un símbolo del gran divorcio entre Dios y el hombre y de la raza caída de la humanidad que adultera yendo y corriendo tras otros dioses. Malaquías, amados hermanos, nos explica en el versículo 16 lo grave que es el divorcio a los ojos de Dios, comparando el divorcio con la violencia. Y para Dios, esos pensamientos extramatrimoniales son igual de malos que prepararse para atacar a alguien. Esos pequeños e inocentes pensamientos juguetones que traspasan los límites del matrimonio equivalen para Dios los pensamientos de un agresor que plantea atacar a una persona. Hermanos, no te sorprendas de que tu vida espiritual esté en decadencia. Si eres de los que se entretienen con esos pensamientos, con tales pensamientos en tu mente, el mismo hecho de que tengas vida espiritual se debe enormemente a la gracia de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, es tiempo para el arrepentimiento. Y yo le pregunto, ¿se da cuenta que una causa frecuente de la pérdida de contacto vital con Dios son los pensamientos que violan nuestro matrimonio? Los contemporáneos de Malaquías estaban afligidos, pero al mismo tiempo se sentían ofendidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba rechazando sus ofrendas. Versículo 13. Y estaba sentenciando maldiciones producto de sus pecados. Este sufrimiento es debido a que ellos ya no veían la bendición del Señor. Y Malaquías les sigue explicando su pecado y les dice que Dios estaba siendo un testigo en contra de aquellos maridos que también estaban siendo infieles a sus esposas. Y ya que el matrimonio es un pacto, Dios espera que la fidelidad al cónyuge sea comparar a la relación de uno mismo con Dios. Y es la analogía que el apóstol Pablo hace en el libro de los Efesios en cuanto a la relación de Cristo con la iglesia. Así debe ser la relación entre el esposo y la esposa. Dios en esta hora, amados hermanos, Dios en esta noche se acerca a nosotros por medio del profeta Malaquías. En esta noche el Señor nos habla por medio de su palabra. Se acerca el Señor por medio de Malaquías a tu vida, a mi vida, a tu corazón y a mi corazón, y nos implora y nos dice: guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. La pregunta, pastor, es cómo lo hacemos, de qué forma podemos luchar contra estos pensamientos, que nuestro matrimonio persevere. Bueno, primero, amados hermanos, reconoce que tales pensamientos te son un problema. Debes enfrentarte a ese problema, hermano, hermana, personalmente, mirándolo a los ojos. Puede que no te guste admitir que tienes ese problema, pero si de verdad eres de los que no se enfrenta a este pecado, genial. Pero si no es así, debes ser sincero contigo mismo y enfrentarte a los hechos. Nunca te vas a librar de él si no lo consideras tu enemigo. No es algo neutral, no es algo aceptable. Es el enemigo del bienestar de tu vida espiritual. 2. Reconoce las situaciones familiares que provocan desunión entre tu esposo o tu esposa y hace algo al respecto. Suele ocurrir, hermanos, que son pequeños problemas entre la pareja lo que encienden pensamientos rencorosos y adúlteros. Si hay algo de uno que constantemente fastidia al otro, es necesario arreglarlo de alguna forma y suprimirlo si es posible. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros somos sordos, somos ciegos. A veces la respuesta la tenemos enfrente de nosotros y no la vemos. 3. Toma las medidas que sean necesarias para erradicar el pecado. Las palabras de Jesús que se refieren a este asunto son radicales. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 29 con respecto al pecado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, debemos considerar los pensamientos adúlteros como un asunto de vida o muerte espiritual. Debemos hacer todo lo que sea necesario para hacerlos desaparecer.
Y yo te pregunto, ¿hay algún lugar o alguna persona que incitan en tu mente pensamientos pecaminosos? Bueno, si es que es así, evita ir a ese lugar, evita ver a esa persona. ¿Hay algún recuerdo privado que guardas que te hace recordar algún amor lejano en la cual quizás sueñas de forma de fantasía extramatrimonial? Bueno, arrójalo a la basura, aléjate de eso. ¿Te acosan pensamientos de tu pasado, quizá alguna relación inmoral que tuviste antes de convertirte a Cristo? Bueno, entonces ha llegado el momento de pedirle a Dios que apague esos pensamientos, que lo haga repugnantes para ti como lo son para Él. Por último, esfuérzate en mejorar la relación amorosa dentro de tu matrimonio. Malaquías capítulo 2, versículo 14, usa una palabra bien hermosa, hermano. Una palabra que significa un amigo íntimo, con quien se comparten cosas buenas y cosas malas. ¿Y sabe cuál es esa palabra que se emplea aquí? Es para hablar de su esposa, aquella compañera de tu juventud. La esencia misma del matrimonio es la amistad, es la compañía. No debemos dejar que la amistad que floreció en nuestro matrimonio se marchite por el paso del tiempo, ni por cosas que pasen en nuestra vida. Qué hermoso, hermanos, y gratificante es cuando nos encontramos de vez en cuando con parejas que llevan 20, 30, 40 años casados y siguen totalmente enamorados. Así debiera ser, amado hermano, todo matrimonio cristiano. Al contrario de lo que opina el mundo, de que tales matrimonios son cosas de buena suerte. No, si es buena suerte. No, que fue casualidad. No, hermanos. Matrimonios así, que duran años y que perseveran en su amor, son por el fruto de la perseverancia, son por el fruto de la paciencia, son por el fruto de la planificación, son por el fruto del amor que se ha generado y que se ha cultivado. ¿Qué estás cultivando tú en tu vida matrimonial? El matrimonio es la primera institución divina que Dios estableció y por lo tanto es algo sagrado para Dios y por ende no debe ser algo menos para nosotros, sino que debe ser sagrado también para nosotros. Dios espera que tanto el hombre como la mujer lo vean como un pacto delante de Él. Dios espera que el hombre como cabeza espiritual del hogar cumpla con su misión de ser profeta, de ser sacerdote de la familia y mantengan siempre el altar familiar encendido con el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Porque por medio de la oración, por medio de la predicación de la palabra, viene ahora ese fundamento, esa firmeza espiritual que tú, esposo o esposa, necesita. Si cumple su rol como profeta, como sacerdote, y te hablo a ti, hermano, en esta noche. Si cumples tu rol como profeta y sacerdote de Dios en tu hogar, entonces vas a estar produciendo generaciones que sean de impacto en el reino del Señor. Y eso es lo que busca el Señor. Dios nos bendiga en esta noche. Nos habla el Señor sobre la fidelidad en el matrimonio. Nos habla de cómo nosotros debemos entender, amados hermanos, la importancia de la fidelidad. El hombre debe ser fiel en el matrimonio, porque así lo ha demandado Dios. La mujer debe ser fiel en el matrimonio, porque así lo ha demandado Dios. Quiero invitarte a que podamos meditar en esta reprensión que Malaquías le hace al matrimonio, al sacerdote, a la familia. Vamos a orar en el nombre del Señor en esta noche y vamos a dar gracias por su bendición de poder escuchar este mensaje, rogando ahora que su Santo Espíritu haga vida en nuestros corazones.